con este señor. Simplemente si usted entra a su perfil, dice Néstor Cudina, encargado del taller de máquinas, extripulante del crucero Ara General Belgrano en 1982. Buen día, ¿cómo está? Un placer, Néstor. Bueno, buenos días y gracias. Igualmente, para mí un placer hablar con ustedes. Es más, una localidad muy cercana a mi pueblo. Seguramente lo están escuchando desde su pueblo, desde General Gelli, porque aquí la cadena regional en la cual pertenecemos tiene repetidoras en Santa Teresa, y bueno, desde ahí la gente, Marcela del Puerto, Marta Ludman, toda la gente de ahí, de General Gelli, siempre que charlamos con ellos, lo recuerdan con mucho cariño, porque bueno, usted es realmente una gran persona y además le ha tocado pasar un momento realmente difícil por el que pasó todo el país, pero usted especialmente junto a sus compañeros del Ara General Belgrano. El placer, y gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. Bueno, Néstor, ¿qué recuerda, qué le cuenta a los chicos que lo están escuchando en este momento en sus hogares de ese Ara General Belgrano? Bueno, en realidad el Ara General Belgrano fue, creo que el mejor buque que tuvo la Argentina, por su tamaño, por las bocas de fuego que tenía, por todo, ¿no? Con el General Belgrano no salimos el 2 de abril, cuando salieron todos para tomar Malvinas, porque tenía problemas en las máquinas, y salimos a probar máquinas el 11 y 12 de abril, y tuvimos que volver otra vez porque no andaban las máquinas. Y recién el 16 de abril volvimos a salir de nuevo, que nuestros familiares no se enteraron nunca cuando nos fuimos, porque siempre íbamos al buque y volvíamos a la casa o nos quedábamos reparando, pero el buque no salía y de repente salió y ya no volvimos más a casa y se enteraron que habíamos salido porque después lo dijeron, ¿no? O sea que la despedida fue un poco ingrata. Para los que no volvieron, realmente debe haber sido... Los 323 que quedaron allá, algunos grandes amigos, otros compañeros de navegación del barco, éramos 1093, o sea que todos no nos podíamos conocer, pero entre los 323 yo dejé grandes amigos ahí que no los pude ver más, ¿no? Néstor, ¿cómo llegó? ¿Usted es nacido en General Gelli? Sí. ¿Tiene sus familiares en...? No, en este momento ya no tengo porque mis padres fallecieron, mi hermano se fue a Mar del Plata y bueno, yo me vine para acá, así que tengo grandes amigos en Gelli, como Ángel Agostini, y bueno, no los quiero nombrar a todos porque sería injusto, ¿no? Ángel, alguna vez estuve con él porque siempre le ha gustado lo que es el deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? Sí. Así es, y gran colaborador en cada una de las instituciones que tiene ahí General Gelli. Néstor, naciste, hiciste la escuela primaria, ¿cómo fue tu vida en General Gelli? Bueno, yo nací ahí en General Gelli un 28 de febrero, hice la escuela primaria. Cuando terminé la escuela primaria me fui a Colón, provincia de Buenos Aires, me fui a estudiar. ¿La escuela técnica? Escuela técnica. Oh, mire, frente al zoológico. Correcto. Ahí está. Sí, terminé ahí en la escuela en Colón y después, cuando terminé, vine a Rosario, al Colegio San José, y hice cuarto y quinto año. También salí oficial tornero y terminé de estudiar en Rosario, estuve un año trabajando en Pergamino y al año se me ocurrió entrar a Marina porque lo veía mi hermano que también estaba en Marina ya, y bueno, entré a Martín García
Y mi primer destino en Puerto Belgrano fue el crucero General Belgrano, y como yo era oficial tornero, me mandaron para trabajar en el taller del crucero, que tenía 3 tornos, fresadora, varias agujereadoras grandes, limadoras, y entonces me pusieron ahí. Apenas fue mi primer destino ese. Cuando digo esto porque cuando se hundió el crucero, yo era el encargado del taller de máquinas, donde había entrado por primera vez a trabajar cuando fui de pase para Puerto Belgrano, ¿no? Se dio la casualidad. Así es, y bueno, así llegó hasta el crucero General Belgrano, y lejos de imaginar cuando llegó el fin del crucero, ¿no? Cómo iba a ser. ¿Cómo vivió el 2 de abril de 1982? ¿Cómo vivió el comienzo de este conflicto? Bueno, el 2 de abril, cuando fuimos a trabajar al buque a la mañana, no podíamos creer lo que nos estaban diciendo, que habían tomado Malvinas. Nadie sabía en Puerto Belgrano, salvo los que iban y los altos jefes, ¿no? Pero después nadie sabía, y fue una sorpresa para nosotros llegar al crucero y nos dijeron: tomaron Malvinas, tenemos que salir en cualquier momento. Por eso empezamos a trabajar en las máquinas, cada uno en su lugar de trabajo y en lo que tenía a cargo, y para poner las máquinas listas para salir lo antes posible, que no se pudo salir hasta el 16 de abril. La gente, acá en Puerto Belgrano hay unos talleres, en ese momento grandísimos eran, y mucha gente de los talleres generales de acá de Puerto Belgrano estaba abocada a reparar el crucero para que salga lo antes posible. Y bueno, nosotros por un lado, los civiles por el otro, no se pudo hacer nada hasta el 16 que salimos, ¿no? ¿Y cómo fue ese día trágico, ese día tremendo en el cual fuera de la zona de exclusión estaban navegando? Y bueno, ¿cómo vivió ese día? Bueno, lo que pasa es que nosotros ya veníamos posiblemente pensando que nos podían hundir, porque en el barco había una cantina y la gente iba y compraba caramelos, bolsitas de caramelos, y por ahí cuando alguno le preguntaba a otro: ¿para qué compras tantos caramelos? Para llevar en la balsa, decía. O sea que había ya una concientización de que íbamos a abandonar el barco en balsa, porque algunos compraban masitas y tenían bolsos preparados con, bueno, la ropa, teníamos siempre encima un bolso con ropa limpia, el salvavidas, y bueno, listo para cualquier eventualidad que hubiera que dejar el barco. Ya estábamos más preparados, ¿no? Había mucha concientización. Y muchos compraban masitas y caramelos y decían para llevar en la balsa, para tener para comer, porque cuántos días vamos a estar, no sabemos. O sea que cuando en realidad fue el torpedo, parecía que ya lo estábamos esperando a eso. Pero todos, en general, desde el conscrito hasta el comandante, fue todo muy pausado, todo lo que se hacía. Fuimos todos a cubierta cuando el barco se empezó a hundir, y algunos, me incluyo, bajamos a las cubiertas bajas para ver si había algún herido, para poder ayudarlo a salir a las cubiertas altas, que no quede aprisionado abajo. Y bueno, hasta el último momento que el comandante no dijo abandonar el barco, se siguió buscando gente y para ayudar al que no podía caminar, llevarlo hasta la balsa. Y 10 minutos antes, 15 minutos antes, todavía había gente arriba que andaba haciendo alguna cosa para ver si encontraba a alguien, abría puerta, entraba algún camarote. Fue todo muy ordenado también.
O sea, no hubo pánico, no hubo... Posiblemente miedo tendríamos todos, no nos dábamos cuenta tal vez, pero es una cosa lógica que tendríamos que haber tenido, ¿no? Pero pánico no. Lo bárbaro, bueno, usted junto a su compañero lograron subir a balsas entonces. Sí, yo subí a una balsa, la cual se fue yendo por la misma ola, la corriente, el viento, se fue yendo para la parte de adelante del barco, para la proa, donde un torpedo había cortado 15 metros de proa, de la parte de adelante del barco. Y la chapa estaba florecida, como si fuera un serrucho. El buque subía y bajaba por las olas, y la balsa en la que estaba yo se acercó mucho a ese lugar, y en una de esas bajadas y subidas del barco la cortó. Cortó la balsa, como son de goma, se desinfló. No muy rápido porque tiene varios compartimentos la balsa, como para que se vaya desinflando despacito, ¿no? Entonces tuvimos que saltar al agua y tratar de ir a una de las balsas más cercanas que teníamos, y en esa segunda balsa me pude salvar. ¿Cómo era? ¿Se veía algo? ¿Había niebla? ¿Era de noche? Eran las 5 de la tarde. No, todavía había un poquito de sol. Claridad. Había claridad. La balsa que estaba, en la primera balsa que estaba yo, el ancla estaba arriba, justo a la altura del ancla, el torpedo cortó el barco. Y el ancla quedó como colgada, sin casi arriba del barco tiene un freno el ancla, la cadena, que ese freno también fue dañado, y en ese momento se soltó y cayó arriba de una de las balsas que estaba al lado nuestro, antes que cortara la nuestra, y se fue para abajo el ancla con la balsa y con los 20 ocupantes que podía tener la balsa ahí, ¿no? ¿Qué fue todo para abajo, y después, en mi caso particular, yo no los vi más. Algunos dijeron que habían visto que había salido alguno a flote, pero yo no vi ninguno. Néstor, ¿qué se siente a nivel personal en ese momento? ¿En qué se piensa? Es difícil, pero en ese momento uno piensa en la familia, en Dios, en la Argentina, en por qué estábamos ahí. Se piensan muchas cosas. Después, cuando uno está en la balsa, ya en el medio del mar, solo, para que no se duerma nadie, porque estuvimos 46 horas en la balsa, sin comer ni tomar agua, porque queríamos, la balsa tiene botellones de agua y tiene unos caramelos que tienen vitamina, que es una ración que se va dando por día o por horas, y para no usar discriminadamente, ¿no? Nadie tomó agua ni comió ningún caramelo hasta que nos encontraron, porque no sabíamos cuándo nos iban a encontrar, entonces dejábamos todo para más adelante y aguantar todo lo que podíamos. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Quiénes los encontraron, Néstor? A nosotros nos encontró el destructor Buchar, un destructor que tiene 140, 150 metros de largo, bastante grandecito. A otros lo encontró un remolcador que es mucho más chiquito, y encontró mucha más gente que ya no sabían dónde ponerla arriba del barco, porque un remolcador es chico, si bien son remolcadores de alta mar, y no tenían casi capacidad ya para seguir subiendo gente al barco. En cambio a nosotros nos encontraron, éramos 55 en total, 3 balsas. ¿En qué hora? Era un poco más cómodo en el barco, nos dieron ropa seca los mismos tripulantes, nos dieron comida, nos hicieron bañar con agua muy caliente, nos prepararon sopa,
todo comida caliente, ¿no? ¿En qué momento del día fueron encontrados, Néstor? Y nosotros fuimos encontrados a la 1 de la tarde, más o menos. Del día, o sea, esto fue el domingo, a las 5 de la tarde. El domingo, el día del Señor. Sí. A las 5 de la tarde abandonamos el barco. Y él nos acompañó, me parece. Creo, y estoy casi seguro que de otra forma no nos podríamos haber salvado, ¿no? Fuimos todo ese domingo, todo el día, y el martes a la 1 de la tarde. Qué bárbaro. Néstor, muchos chicos, porque estamos grabando esto para pasárselo a los chicos que no vivieron esto, que hoy están en la escuela primaria. Claro. Algunos tal vez en nosotros hacemos muchas charlas acá en la zona, en las escuelas de distintas localidades. Hemos ido a La Pampa, hemos llegado hasta Córdoba, y hemos dado charlas así. Por ahí nos juntamos, nos piden si podemos ir, nos juntamos varios, vamos en los coches nuestros, ¿no? A distintas escuelas así en la zona, ¿sí? Y por lo menos para que se enteren más o menos cómo fue todo, y ya que lo podemos contar en primera persona, ¿no? Néstor, ¿cuál fue el trato? ¿Cuál es el trato de la gente, primero de cuando termina esto, cuando en la Argentina se rinde, cuando los soldados vuelven de las Malvinas? ¿Cómo son tratados ustedes? Bueno, en el caso nuestro, cuando nos llevaron a Ushuaia, al puerto de Ushuaia con los barcos, nos decían que tratemos de no hablar con los periodistas en ese momento, ¿no? No sé por qué, pero no nos dejaban. Nos llevaron del barco directamente en colectivo a la base de Ushuaia, y nos quedamos en la base de Ushuaia hasta que estuvieron listos los aviones de aerolínea para traernos a Puerto Belgrano. No tuvimos contacto prácticamente con nadie en ese momento. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, nos llevaron hasta el hospital para que nos revisaran, nos dejaron un poco a la deriva, y a la noche yo me fui a mi casa, y al otro día volvimos a Campo Sarmiento, se le llama, un lugar donde entran los conscriptos. Cuando entraban los conscriptos a Marina, iban ahí a ese lugar, es muy grande. Entonces nos llevaban ahí, nos tenían ahí adentro, y nos decían que no teníamos que hablar con periodistas, porque después distorsionaban todo. No nos trataron, o sea, como veníamos de allá. No pretendo que me trataran bien, pero un poco, aunque sea, ¿no? El momento que habían pasado había sido muy malo, y todo en pos de cuidar, claro, la patria, ¿no? Sí. ¿Cómo está compuesta su familia, Néstor? Mi familia, mi señora, tres hijos varones casados con 5 nietos. ¿Y ese día cómo fueron? El primer encuentro... En ese momento era mi señora y mis 3 chicos nada más. Bueno, ¿y cómo fue el encuentro después de este desastre con el hundimiento del general Belgrano? Bueno, como en mi caso particular, mi señora había ido a la base a preguntar si me habían encontrado vivo o no, porque sabía ver algunas listas que aparecían con la gente que iban encontrando, y a su vez iban llegando los aviones a Puerto Belgrano. A partir del día martes ya empezaron a venir los aviones. Yo llegué un día jueves acá a Puerto. Mi señora ese día había ido a preguntar, y le dijeron que no estaba en ninguna lista, que no sabía nada, y que tenía que esperar al otro día, que más tarde iba a llegar un avión, pero venía con toda gente fallecida. En ese avión que venía gente fallecida venía yo, y no estaba en ninguna lista, así que mi señora se fue a la casa para esperar volver al otro día. Y yo incluso sé que Ángel Agostini había averiguado por la cooperativa de Geli,
había averiguado a la cooperativa de Bahía Blanca, la cooperativa de Bahía Blanca había averiguado a la base, y también le decían que yo no estaba en ninguna lista. Por favor. Así que, y mi papá en ese momento estaba en Heli, que no sabía cómo decirle que yo no aparecía en ninguna lista. Y en ese avión, en ese último avión que llegó a las 12 de la noche, que venía gente fallecida también, veníamos como 40 tripulantes que llegamos a puerto. Así que a las 12 de la noche, después de la revisación y todo eso que nos hicieron superficial, porque ya era muy tarde, recién al otro día nos revisaron más o menos mejor, me fui a mi casa y aparecí en casa. Me llevó un militar de ahí del hospital en auto, me dejó en casa y bueno, cuando golpeé y me abrieron, no lo podían creer, ¿no? Y para colmo, en Punta Altas decían que iban a venir aviones ingleses a bombardear. Entonces hacían oscurecimiento y las ventanas todas con cobijas, así tapándola para que la luz de adentro no salga afuera porque se podía ver de arriba. Cosa que los aviones, los pilotos ingleses tienen infrarrojo y veían todo mejor que de día, ¿no? Mejor. Así que cuando aparecí, bueno, una alegría tremenda, pues todo ahí. Me imagino momento inolvidable tras esto. ¿Le trajo aparejado algún problema psicológico por algún tiempo o salió adelante con la familia rápido? Creo que fue muy rápido como salí y con la familia. La primera semana, los primeros 4 días, me decían que en la cama saltaba. Me daban Valium 5 cada 8 horas, pero igual no. Fueron los primeros 3-4 días. Después de ahí en más ya no. Pienso que me fui desafectando de todo lo que pasé, hablando con la gente, con mi familia, y se fue pasando muy rápido todo. Tanto es así que ya al poco tiempo lo hablábamos y parecía algo increíble, imposible que nos haya pasado, ¿no? En el caso mío. Tengo muchos conocidos y amigos inclusive que, bueno, algunos se han suicidado, ¿no? Se ha salido en los medios. Lamentable, sí, lamentable. Me imagino lo que es ver semejante monstruo como el ARA General Belgrano, usted en pequeñas balsas hundirse y los sonidos que va haciendo a través de que el mar se lo va tragando, y también pensando que algunos de los tripulantes estaban todavía ahí. Ese momento fue bastante feo. Pero el buque se portó muy bien porque se fue hundiendo. Cuando un buque se hunde hace un remolino de agua, que es el agua que va entrando adentro del barco, y chupa todo lo que hay afuera y lo arrastra. En el caso del Belgrano se fue hundiendo tan despacito que había balsas de los dos lados, pegadas al barco. Y las balsas que estaban del lado derecho del barco, cuando el barco se hundió pasaron por arriba, y no hubo ningún remolino, nada hubo. O sea, parecía que no se hubiera hundido el barco porque las balsas pasaron con toda tranquilidad y no chupó ninguna, no hubo remolino, nada. Lo que sí, cuando al ratito que se hundió, se sintieron unas explosiones abajo que pienso que deben haber sido las calderas. El barco tenía 8 calderas, grandes. Y pienso que la temperatura de las calderas con el agua fría que entró debe haber hecho la explosión debe haber sido eso, ¿no? Que ha reventado alguna caldera, algunas tuberías. Néstor, ¿cómo es su vida hoy? Hoy normal, estoy retirado ya hace unos cuantos años. Cuando puedo voy a Heli, es uno de mis lugares favoritos para pasear.
salgo también con amigos, nos juntamos para recordar un poco con gente del Belgrano. Nos juntamos cada 2 o 3 meses en algún asado, en alguna comida, y traemos a todos los que podemos, en especial a los que andan un poco bajoneados todavía, como para que se distraigan un poco, lo hacemos hablar, para que no estén pensando siempre en la parte mala, ¿no? Y bueno, normal como cualquier otra persona. Bueno, hace su vida. Esperamos, Néstor, enterarnos cuando venga para Heli, póngalo ahí en su muro, o vamos a seguir comunicándonos a través de los mensajes que tenemos, a través del teléfono. Para mí sería un placer poder encontrarme con usted. Sé que en toda la zona, sobre todo ahí en General Heli, donde hasta el año pasado mi esposa Graciela trabajaba, cada vez que viene, lo reciben, y usted ha traído algunas cosas para que quede en la memoria de cada uno de los integrantes, habitantes de General Heli. No se ha olvidado de su pueblo. No, jamás. Puedo olvidarme de muchas cosas, pero de mi pueblo no. Y bueno, sí, últimamente había llevado un ancla que está en la plaza y un cañón que está ahí en la estación de tren, que ahora es el museo, ¿no? Me cuesta terminar la nota, pero yo sé que es una nota que va a seguir, que mucho la van a escuchar. Sí, todavía podríamos seguir charlando mucho, sí, porque pasaron muchas cosas, como dentro de la balsa, ¿no? Que había que estar hablando y cantando, rezando, pensando en cosas que habían pasado en la juventud para no dormirnos, ¿no? Y bueno, faltarían, como dice uno, faltan muchas horas para charlarlo esto, pero sí en algún momento por ahí nos vamos a encontrar. Heli de Santa Teresa queda cerca. Ahí está. Néstor, tengo una amiga también ahí de la infancia, Sol Saboret. Oh, la profesora de biología. Somos amigos de la infancia también. Cuando éramos chiquitos, con el hermano y Ángel, jugábamos todos juntos ahí en el barrio, ¿no? Qué lindo. Bueno, Néstor, vaya nuestro pequeño y gran homenaje en los caídos y en los que viven aún, que son héroes vivientes de esta atrocidad que cometieron unos locos borrachos, sí, y que ustedes le pusieron el alma, el corazón y la vida. Sí, la verdad que esa gente fue la que nos hizo ir, ¿no? Pero bueno, los verdaderos héroes son los que quedaron allá, por supuesto. Nosotros somos tripulantes que volvimos de eso, y ellos los héroes que quedaron allá, que dieron la vida por la patria, ¿no? Y ustedes héroes vivientes, porque así lo sentimos. Un placer y hasta cada momento, amigo. Bueno, gracias, igualmente, y un abrazo grande, y bueno, ya cuando ande por aquel lado vamos a tratar de juntarnos. Sí, seguramente. Un abrazo, viejo. Gracias, igualmente.